Nuestro invitado de hoy comenzó a programar a los 4 años y a los 6 ya había creado su primera aplicación. Unos años después llegó la ceguera, pero esto no le impidió seguir su vocación. A través de herramientas de accesibilidad, como los lectores de pantalla, pudo seguir desarrollando su trabajo, primero como desarrollador independiente realizando proyectos para ONGs y empresas pequeñas, y más tarde como consultor en accesibilidad y experto en software libre. Acompañados por nuestro presidente Javier García, hoy entrevistamos a Jonathan Chacón Barbero. Bienvenidos. Hola, buenos días. Buenas. Bueno, Jonathan, en estos últimos años has estado colaborando en diversos proyectos orientados a proporcionar soluciones para personas con discapacidad, pero ¿podrías contarnos brevemente en qué tipo de desarrollos trabajas actualmente? Pues estoy trabajando a tres niveles. Contratado por la empresa Cabify para hacer accesible todos sus productos y servicios en movilidad y micromovilidad en las ciudades. Luego, en otra pata colaborativa, tanto divulgando como aportando mi know-how en proyectos ya comenzados para mejorar la accesibilidad de algunos proyectos, siempre de carácter o de software libre o algún proyecto de alguna asociación u ONG. Y por último, sigo publicando cuando puedo, en mi tiempo libre, que cada vez es menor, mis propias aplicaciones, tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Google. Y me estaba pensando también publicar la de Windows, pero si no tengo tiempo para móviles, tampoco voy a tener tiempo para desktop. Entonces, está ahí pendiente. Pero siempre intento compaginar mi parte de trabajo lucrativo, o sea, mi trabajo diario por el que recibo mi nómina o mis pagos, con mi parte de colaboración con la comunidad. Sigo manteniendo mi blog y siempre intento colaborar. Perfecto. ¿Y qué entornos de desarrollo o lenguajes de programación utilizas habitualmente, tanto cuando trabajas para otras entidades o empresas como cuando lo haces con tus propios proyectos? Pues lo más habitual, y te lo puedo decir viendo el historial de aplicaciones abiertas ahora mismo, pues es Code en un 40%, Android Studio en un 35%, Visual Studio Code en un 15% y el resto son editores de código como Code o Notepad++ y cosas así. No, que iba a comentar. Claro, son entornos de desarrollo que lógicamente cuando se crean no están pensados para que los pueda utilizar una persona con una discapacidad visual. ¿Cómo de accesibles te los encuentras? Precisamente los que he nombrado ya tienen una cierta estabilidad. Las primeras versiones eran una pesadilla. Ni siquiera la zona de edición de código era visible para lectores de pantalla, pero con otros compañeros y yo incluido hemos ido aportando reportes de error, mejoras, incluso hay código mío en algunos de estos editores para aportar ese poquito de accesibilidad y hoy podemos decir que Xcode es bastante accesible, Visual Studio bastante accesible en Windows, todavía le queda bastante en Mac y Android Studio precisamente en febrero de 2022 ha alcanzado ese nivel crítico de poder ser accesible para que una persona ciega pueda mantener un proyecto de desarrollo. Entonces, no es una accesibilidad plena en ninguna de las opciones, en ninguna de esas herramientas es completamente accesible, porque se utilizan herramientas muy visuales, pero sí para hacer el trabajo de día a día se puede, o si no, al menos dejan resquicios. Estas herramientas de desarrollo permiten adosarle o incorporarle servicios o aplicaciones externas para realizar ciertas tareas. Pues a través de esos huecos yo puedo articular soluciones alternativas para esas operaciones que no puedo hacer con ellos. Te dejo, Marta. Nada, te comentaba, Jonathan, que en el caso de los sistemas operativos, ¿cuáles utilizas normalmente? Comentabas que ahora Pues mencionabas, pero... en escritorio utilizo Mac, Linux y Windows, concretamente las últimas versiones de MacOS. En Linux utilizo GNOME como escritorio y en Windows estoy utilizando Windows 10 porque el 11 no tengo hardware compatible con él. Entonces, pues, y en dispositivos móviles, pues uso
tanto Android como iOS, y también utilizo Tizen en un dispositivo empotrado, en un dispositivo, digamos, custom. Y en estos sistemas operativos para móviles, ¿cuál crees que tiene mayor accesibilidad? Porque dices que usas ambos, pero no sé si tienes algún preferido. Pues en escritorio yo me siento muy cómodo con Mac, luego Windows y por último Linux. Y en móviles iOS, Android y bueno, Tizen, la accesibilidad que tiene Tizen es que me la he desarrollado yo todo entero. Entonces, Tizen hoy por hoy no tiene accesibilidad. Ujú. Perfecto. Las personas con discapacidad visual utilizan como apoyo informático normalmente un ampliador de pantalla en el caso de tener algún resto visual o un lector de pantalla en caso de ser personas ciegas, ¿no? Y algunas de estas personas utilizan una mezcla de ambas ayudas. Por tanto, al final son recursos muy extendidos que queremos conocer un poco más en profundidad. Acorde a tu experiencia, ¿cómo valoras los ampliadores y lectores de pantalla que incorporan los siguientes sistemas operativos? Vamos a empezar por Linux y hacemos un repaso, ¿vale? Muy bien, pues si hablamos de los que incorporan de serie los sistemas operativos y empezamos por Linux, tenemos que decir que Linux no incorpora ninguno de serie, salvo que contemos a Orca como de serie en Genome 4 o Genome 3, que es el escritorio más popular para Linux. Ujú. Y Orca incorpora tanto lector de pantalla como magnificación. ¿Qué pasa? Que su configuración y utilización no es, digamos, sencilla para muchos usuarios. Aparte tiene unas exigencias de hardware muy curiosas para el soporte de audio o incluso soporte de las tarjetas gráficas. Entonces Linux en la parte gráfica eh, deja un poquito que desear. Si hablamos de KDE, que es otro escritorio, pues la magnificación, según me han comentado algunos usuarios que utilizan magnificación, es suficiente para aquellos que tengan un resto visual superior al 15%, Ujú. pero para aquellos que utilicen una magnificación de más de 25 o 30 aumentos no es suficiente. Entonces tienen que tirar de esa magnificación de Orca, entonces se tienen que pasar a Genome y dejar KDE. Y bueno, la consola pues totalmente accesible tanto a nivel del propio dispositivo porque incorpora una salida Braille por el puerto disponible, como Ujú. si el terminal tiene salida de sonido, pues hay varios lectores de pantalla que suelen venir ya preinstalados o fácilmente instalables dentro de un terminal Linux o si no directamente a través del terminal remoto. Ajá. ¿Y qué ocurre en el caso de usar un sistema Windows? Pues en Windows sí tenemos bastante accesibilidad de serie. La ampliación de Windows 10 y 11 es utilizada por personas con un porcentaje de visión superior al 15 o el 20% y con las personalizaciones de tamaño de letra, los juegos de color, los temas de color. Muchas personas con discapacidad visual parcial encuentran suficiente accesibilidad. El lector de pantalla, desde Windows 10 tenemos a un narrador que ya de verdad es un lector de pantalla, no lo que sucedía en versiones anteriores a Windows 10, que era un intento de... Ujú. Y por desgracia, para muchos usuarios es un lector de pantalla utilizado de forma secundaria, para cuando no llega nada más. Pero lo bueno es que tanto en Linux como en Windows tenemos alternativas libres y gratuitas, como es NVDA o Magi, en magnificación. NVDA es un lector de pantalla. Ujú. Y no sé si queréis que hable de soluciones de pago. Sí, si ¿Son puedes comentar recomendables? las que Sí. tú creas Sí, que sí, lo son más ideal, usuales. claro, JAWS como lector de pantalla y ZoomText o Magic como magnificadores de pantalla. Lo habitual en personas ciegas que tienen acceso a estas soluciones de pago es que tengan una configuración de JAWS, NVDA y narrador. De esta manera cubren sus posibles necesidades utilizando los tres lectores de pantalla
Y Zoom Text más la ampliación del propio Windows 10 a muchos usuarios les solucionan muchos problemas, porque cuando Zoom Text no puede resolver una ampliación, lo mezclan con la propia ampliación nativa del sistema y pasan de esos 40 aumentos a incluso 60 u 80. Entonces hay una combinación muy interesante ahí de soluciones. Recordemos, NVDA es software libre, Narrator no es software libre, pero es gratuito porque viene con el propio Windows, y JAWS, la licencia creo que ronda los $1000. Te iba a comentar, en el caso de tener instalados varios lectores de pantalla, el tema de los comandos y tal, ¿no hay conflicto de cuando vas a pasar de uno a otro? ¿O eso está más o menos solucionado? Sí. No. Hay unos intentos de utilizar los esquemas de teclado de JAWS en NVDA. Narrator tiene el suyo propio, muy parecido al de VoiceOver en Mac. Pero bueno, luego hablamos de más si queréis. Y el problema está en que algunos atajos sí son semejantes, pero muchos otros no. Incluso la forma de explorar una interfaz de una ventana o de una aplicación es distinta en JAWS, en NVDA, en Narrator u otros lectores de pantalla. Depende mucho de la filosofía del motor del lector de pantallas, que algunos utilizan una jerarquía de elementos, otros utilizan un foco virtual, otros simplemente se dejan seguir por el orden pactado por el propio sistema operativo. JAWS, digamos, es el más profundo a la hora de modificar la información para que sea lo más comprensible para el usuario ciego, pero en su contra el coste en memoria, estamos hablando de que JAWS en ejecución ya puede rondar tranquilamente casi el giga de memoria RAM cuando se está ejecutando. Es muy pesado. Y en muchos momentos no da acceso a todo. JAWS requiere una especialización mediante los scripts de JAWS. NVDA también tiene sus propios scripts. Y Narrator utiliza la propia API del sistema y con eso es suficiente. ¿Te dan acceso a todo? No hay ningún lector de pantalla oficialmente que te dé acceso a todo. Lo interesante es utilizar el lector de pantalla incorporando soluciones tangenciales, por ejemplo, reconocimiento de pantalla, reconocimiento de texto, que se pueden incorporar tanto a NVDA como JAWS, también VoiceOver, y con eso ya el usuario ciego puede llegar un poco más lejos. El problema ahí está cuando encuentras un texto que no es accesible, te lo lee el lector de pantalla mediante un OCR, pero quieres hacer clic en un texto que pone aceptar. Colocar el ratón en ese punto exacto del aceptar, ahí está el nuevo problema. Hay soluciones que lo resuelven parcialmente y otros que hay una pequeña deriva desde donde quieres ponerlo a donde haces clic al final. Para la gente que nos esté... Sí. Sí, iba a decir que para la gente que nos esté escuchando, lo que estás comentando es que llevar el foco a ese botón para hacer clic y aceptar, que no siempre, muchas veces, cuando tenéis un menú contextual o algo así, que se pierde un poco la parte de la navegación al guiarnos nosotros solo por el tema del audio, no tener la visión donde está ese botón, ¿no? Claro. Hay una solución interesante, por ejemplo, es utilizar en el caso de Windows una pantalla táctil o un trackpad o superficie táctil. Sí. Y utilizar un seguimiento del foco del ratón, tanto en NVDA como en narrador. En JAWS, a mí personalmente no me termina de ir bien, entonces para esos momentos prefiero NVDA. Entonces, ese seguimiento del puntero del ratón y verbaliza lo que hay justo debajo puede solucionarte algunas barreras de accesibilidad. Por ejemplo, cuando estás virtualizando un sistema operativo o estás accediendo a una máquina remota, pues ahí esas pantallas no accesibles hasta que consigues arrancar la accesibilidad de la máquina remota, pues ahí te puede solucionar muchos problemas. Bueno, pues pasamos al otro sistema operativo por excelencia en ordenadores, que es el Mac. Pues ahí, pues todas las soluciones son gratuitas y vienen de serie. Es más, las soluciones que no vienen de serie no se tratan de esos perfiles de discapacidad, ya que Apple se encargó de dar
satisfacción a las necesidades de personas con discapacidad visual parcial y total. Tenemos a VoiceOver para Mac, que es el lector de pantalla, y Zoom, que es el magnificador de pantalla. Tenemos sistemas de inversión de color, alto contraste, escala de grises, resalte de texto, resalte de imágenes, ampliación localizada. Y a diferencia de Windows y Linux, todas las herramientas y servicios de accesibilidad se pueden activar a la vez y no crean conflictos entre ellos. En Windows, tú activas un magnificador de pantalla, un lector de pantalla, y ahí pueden ocurrir cosas muy raras. Y si intentas activar 2 lectores de pantalla en Windows, lo más probable es que el segundo no funcione. O sea, el que abriste en primer lugar deje de funcionar porque el segundo es el que toma las riendas. El control, sí. Sí. En cambio, en Mac no hay colisión entre servicios. Queda, no sé si Marta, el tema tanto para móviles en Android y en iOS. Bueno, hemos comentado ya un poquito antes que era lo que más utilizaba y que consideraba Jonathan que era como más accesible. No sé si queréis hacer alguna concreción más a este respecto y si no pasamos a la siguiente pregunta, que es un poco más relacionada con las aplicaciones de diseño, lenguaje de programación y demás. No sé si quieres añadir algo más, Jonathan. Bueno, pues en la plataforma móvil tenemos VoiceOver en iOS, bastante accesible en las últimas versiones, aunque se arrastran ciertos problemas de foco de versiones anteriores. Y en Android tenemos TalkBack, que es el oficial, y Voice Assistant, que es la versión alternativa de Samsung, que es un TalkBack con ciertas características. Luego hay otros lectores de pantalla que yo personalmente no me inspiran confianza, porque tienen características o su punto de origen, que vienen de China y hacen cosas raras, por ejemplo, enviar información a máquinas, a servidores anclados en China, y dice tú, es un lector de pantalla, ¿qué me está haciendo esto? Hay que pensar que un producto de accesibilidad requiere muchos permisos de ejecución. O sea, cuando tú vas a utilizar un lector de pantalla, tienes que darle acceso casi por completo a tu teléfono. Personalmente en Android eso es una locura si el creador del servicio de accesibilidad no es de confianza. ¿Qué es Google? Vale. ¿Qué es Samsung? Bueno. ¿Qué es Apple? Sí. En cuanto a calidades, yo ya personalmente para mi vida cotidiana sí utilizo iPhone, pero puedo pasar a Android sin problemas y me encuentro cómodo en las dos. He hecho en falta muchísimo la versatilidad y lo polifacético que es Android. Permite hacer muchas cosas muy divertidas e incluso personalizar aún más la experiencia de uso que iOS, pero sí es cierto que en cuanto a estabilidad de la accesibilidad, iOS es mucho más estable que Android. Vale. Muy bien, continuamos, Marta. Sí, vamos a pasar entonces, porque queremos saber qué pasa con las aplicaciones diseñadas para trabajar con lenguajes de programación. ¿Son accesibles estos entornos de desarrollo? ¿Tienen un diseño inclusivo así amigable para personas con discapacidad visual? La respuesta rápida es no. Xcode para Mac sí, poquito a poco ha ido recibiendo actualizaciones para hacerlo más amigable con las nuevas tendencias visuales de las distintas versiones de Mac. Cada nueva versión del sistema operativo se hacía visualmente más agradable y más inclusivo. Entonces, Code se ha ido beneficiando, pero las barreras de accesibilidad no están ahí, sino en la forma de utilizar Xcode o Visual Studio Code o Android Studio. Hay muchas operaciones que se realizan con el ratón, hay muchas operaciones de arrastra un elemento hacia otro, hay mucha información visual mediante gráficos de barra o árboles de clases o elementos visuales, y también hay mucha herramienta virtual que te virtualiza mediante un simulador el dispositivo. Y esas herramientas de virtualización de dispositivos en iOS hay algunas que son accesibles, parcialmente accesibles, perdón,
Y en Android muchas de ellas no lo son. Es más, en algunos simuladores tienes que instalar tú la accesibilidad porque el simulador por defecto de Android no lleva incluido los servicios de accesibilidad. Entonces, hay que trabajar por tu cuenta en hacerlos accesibles. Por defecto, el más accesible de todos en Windows es Visual Studio. Pero mediante algunos parches para lector de pantalla, Android Studio se puede utilizar, Eclipse también y Notepad++ también. En Mac, el más accesible de todos es Xcode, luego seguido de Visual Studio Code y luego Visual Studio y por último, aunque yo diría ahora, cambio mi opinión, perdón, Android Studio mejor que Visual Studio, porque Android Studio con la última actualización de febrero ha mejorado muchísimo. Os pongo un ejemplo. En un entorno de desarrollo, como es Xcode, Visual Studio o Android Studio, tenemos un panel para editar código, pero tenemos otro panel para movernos por los distintos ficheros de un proyecto de software, de una aplicación. Eso se llama explorador de proyectos. Bueno, pues en Visual Studio, en Xcode, en Eclipse, el explorador de proyectos siempre ha sido accesible. Pues en Android, hasta la última versión de febrero, no era accesible. Un lector de pantalla no podía manejarse por ese explorador de ficheros, ese explorador de proyectos. Entonces, para cambiar yo de fichero de código a editar, lo que tenía que hacer era salirme de Android Studio, utilizar la consola del terminal, irme a la carpeta donde estaba el fichero que yo quería abrir y mediante una orden del terminal abrir ese fichero en Android Studio. Entonces se me actualizaba el editor de código. O sea, muchas vueltas para tan poco beneficio. Totalmente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro, ¿se puede hacer? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es accesible? En absoluto. Bueno, anotamos las recomendaciones de Jonathan. Todavía mayor mérito todavía para los programadores. Sigue, Marta. Absolutamente. Bueno, a pesar de esto que estamos comentando, seguramente el entorno informático sea el que más posibilidades tenga para adoptar medidas de accesibilidad. Supongo que hay avances importantes y también mucho camino por recorrer. ¿Cómo valoras la situación actual de la accesibilidad para desarrolladores software? Pues por suerte en los entornos clásicos, con los paradigmas clásicos, se va avanzando bastante porque hasta hace relativamente poco las herramientas de trabajo en la industria del software eran herramientas pensadas para ser utilizadas solo por ingenieros. Entonces no eran bonitas, no eran intuitivas, no eran cómodas, pero eso ha ido cambiando los últimos 5 años y cada vez son más cómodas y de ahí sale el beneficio en la usabilidad y la accesibilidad. ¿Qué enemigo en la accesibilidad tenemos para las personas ciegas y con baja visión? La aparición de un nuevo paradigma que es el no-code programming o la programación sin código, que es utilizando lenguajes de programación visuales que mediante arrastrar formas como piezas de puzzles y demás, tú vas creando tu propio algoritmo. Eso no es nada accesible ni para el que ve poco ni para el que ve nada, porque ahora mismo el que ve poco se puede encontrar que las resoluciones o incluso los puntos de vista, que hay algunas soluciones de no-code programming que son en 3 dimensiones, pues si el punto de vista de la persona que ve poco encima depende del punto de vista de la cámara en ese entorno 3D, pues apaga y vámonos. Y para una persona ciega saber qué arrastrar y dónde arrastrarlo y en qué punto exacto, porque no es lo mismo el significado para el algoritmo si arrastras un bucle arriba o abajo, pues si un lenguaje de programación es complicado y ahí le tienes que poner la complejidad de la geografía de cada elemento para una persona ciega y si la persona ciega es de ciega congénita, pues apaga y vámonos. Todavía peor, claro, sí. Pero es lo que te digo, que poquito a poco la usabilidad y la accesibilidad para los entornos clásicos sí va progresando poquito a poco. Perfecto. Y para una empresa que quisiera contratar a un desarrollador software, ¿puede ser una barrera que la persona tenga discapacidad visual? Sí, pero no por las tecnologías en sí, sino que la barrera más grande es la cultural. Todavía está el estigma
de que una persona con discapacidad no puede hacer lo mismo que una persona sin discapacidad. Y si encima la persona con discapacidad tiene una discapacidad sensorial grave, como una ceguera parcial, la persona del Departamento de Recursos Humanos o el propio jefe de ingeniería y demás, lo primero que dicen es, ¿cómo puede programar a esta persona sin ver la pantalla? Y entonces hay una barrera cultural. Hay mucho de trabajo de divulgación pendiente. Yo cuando he tenido que ir a una entrevista de trabajo, siempre me voy con mi portátil bajo el brazo para demostrarle qué puedo hacer, cómo lo hago, e incluso siempre con buen talante demostrarle que a veces fijarte demasiado de tus ojos no es procedente. En el desarrollo de software hay muchas abstracciones y lo visual te puede confundir. Sí, que puede ser incluso hasta una ventaja. Sí. Perfecto. En el ámbito del diseño es muy importante tener en cuenta la accesibilidad desde el inicio del proceso y es algo que conoces bien como consultor especializado. ¿Qué experiencias podrías compartir con nosotros? Pues he participado en proyectos que nacen siendo accesibles y otros muchos que me ha tocado tanto parchearlo de mala manera como crear un parche que acabe siendo un cimiento de accesibilidad, que es el caso actual en la empresa en la que estoy, en Cabify, que vamos a hablar, claro, cuando el producto ya está en la calle, es imposible la solución de rompes el producto y creas uno nuevo desde cero. No, no es factible, una empresa no puede hacer eso. Entonces, cuando ya el producto tiene un rodaje, lo que hay que hacer es incluir esos parches de accesibilidad, pero hay que saber hacerlo para que el producto no tenga ese parche y que con una actualización se pierda todo. El parche hay que saber dónde colocarlo, no en la última capa, sino en los cimientos, para que toda la aplicación se vaya beneficiando tal como está en este momento que se aplica el parche, como en futuras versiones. Y ¿qué es mejor? Por supuesto, mejor es desde cero que sea accesible, porque eso te va a garantizar que posibles nuevas características van a salir de cero accesible o van a necesitar cambios muy menores. ¿Qué es lo totalmente desaconsejable? El parche puntual, que también lo he tenido que hacer, de contratarme para hacer una actualización para una versión de una aplicación de concreto banca. Hice el parche, lo integré, les dejé instrucciones para que lo integrasen mejor, pero el esfuerzo de desarrollo era muy grande y yo ya me dediqué a otros menesteres y a otros clientes. La accesibilidad aguantó 3 actualizaciones. En la 4ª actualización se perdió todo el trabajo hecho de accesibilidad. ¿Por qué? Porque quedó como un parche, no se integró. Sí, que esto también es importante, que luego no se vaya perdiendo. Sí, y también una cosa, aprovecho, ya que nos metemos en una empresa para trabajar, somos contratados y demás, una labor que nos toca a las personas con discapacidad, y hay muchas personas con discapacidad que no asumen o no entienden, es que tenemos que cambiar la cultura empresarial. Yo, por ejemplo, en Cabify pertenezco al comité de diversidad de la empresa, participo con otros compañeros y me encargo de divulgar o planificar tareas para que los compañeros entiendan que las personas con discapacidad, ante todo, somos personas. Realizamos charlas por ejemplo, invitamos a personas con autismo para que nos hablen de su problemática. Hemos hecho, por supuesto, charlas de personas con discapacidad visual parcial, incluso de personas ciegas aparte de mí. Hemos hecho alguna que otra gincana. Pues esas labores enriquecen la cultura de la empresa y hacen a la persona con discapacidad más valiosa y más conocida en la empresa, que también es importante darnos a conocer para que el resto de compañeros, cuando estén realizando su trabajo, se acuerden de que hay personas con discapacidad, que eso es una de las cosas que más valoran mis compañeros de cuando terminan su trabajo de, por ejemplo, diseñar una pantalla, a la mitad del camino se acuerdan de, como vea esto Jonathan me va a dar un palo en la cabeza. Entonces ya empiezan a solucionar los problemas de accesibilidad, porque me conocen, somos compañeros, somos amigos, pero ante todo conocen qué necesidades tengo o qué necesidades tienen otras personas con discapacidad.
Sí, se Muy conciencia buen también al ejemplo resto que del has equipo. puesto, sí. No sé si quieres añadir algo más, No, Javier. no, No, que muy buena reflexión la que acaba de hacer Jonathan sobre ese tema, de poner en valor y de también dar a conocer cuáles son nuestras necesidades, nuestra forma de funcionar, para también que las otras personas empaticen un poco con nuestra situación y sean mm, de un igual a igual, también. sí. Sí, totalmente. Y la integración más absoluta, digamos. Pues, Jonathan, no sé si quieres añadir alguna cosita más. No, nada más. Yo Placer. quería comentar, yo sé que Jonathan tiene un blog, ¿nos lo puedes comentar para la gente que esté interesada, aunque luego lo pondremos también Sí, en la la información de descripción la entrevista. del podcast? Claro, es www.programaraciegas.net y ahí suelo publicar artículos o noticias que o bien me afectan o bien me interesan. A veces también simplemente publico cosas que la gente me pregunta. Ujú. Ujú, Oye, ¿esto tú cómo lo haces? Pues es largo de explicar, así que espérate un par de semanas y te lo publico en el blog y ya ahí doy un poco de instrucciones. ujú. Perfecto. Perfecto, Pues pues anotado queda, programar a ciegas. sí, yo también, no solo el ejemplo un poco de todo este esfuerzo que el mundo de la programación es muy abstracto y hay que tener la cabeza muy bien amueblada para saber sin referencias visuales qué estás haciendo en cada momento, sino también un poco también por esta labor de, sobre todo de divulgación, que para mí es súper importante para que también abramos un poco la mente de otras personas a escuchar y a entender que personas con perfiles diferentes de discapacidad también pueden echar una mano y pueden ser muy valiosas en una empresa. Yo te agradezco mucho este rato que nos has dedicado, Jonathan. Muchísimas gracias, Jonathan. Esperamos poder coincidir muy pronto. Un saludo. Todo.